Buenas tardes, eh, quienes habla el coronel Carlos Ortega, su instructor, y vamos entonces con el objetivo número 2, perteneciente a la materia de masa y performance. Aquí tenemos los objetivos que vamos a estar tratando en esta parte de la materia. Entonces hablaremos de limitaciones de masa básica y velocidad, los tipos de aeronave y las limitaciones que puedan afectar el performance de la aeronave. Avanzamos por acá. Limitaciones de masa y velocidad. La masa o peso o carga y el centrado del avión son algunos de los factores que pueden considerarse esenciales para la seguridad y eficacia de la operación de las aeronaves. Aquí, para que vean cómo hace el énfasis, que la masa es el peso que estamos colocando en el avión. ¿Qué limitaciones genera esta masa en el avión? Aquí veremos algunos puntos. Exceder los límites de masa o pesos máximos autorizados del avión trae como consecuencia la pérdida de características de la aeronave. Acuérdense cuando en el objetivo número 1 hablamos del performance, que eran características básicas para las cuales las aeronaves habían sido diseñadas. Bueno, aquí ya estamos viendo cómo cuando tenemos un exceso de peso, ese performance se ve limitado y se ve modificado. De allí la necesidad pues de contar con la normativa y todo lo que nos exige en este caso el manual de operación de la aeronave para no exceder de esos límites. Aquí abajo podemos ver el aumento del peso de una aeronave puede ser consecuencia tanto de la carga móvil que se introduzca en la aeronave como de la carga fija adicional que se instale en la aeronave. Carga móvil, si nos estamos refiriendo a un avión comercial, estuviéramos hablando de pasajeros, maletas, eh, cajas, etcétera. Y la carga fija adicional que se instale en la aeronave pudiera ser, digamos, alguna modificación que se coloque dentro de la aeronave que sea relevante, que pueda afectar de manera significativa el peso de la misma, trayendo como consecuencia pues lo que estábamos hablando en el punto anterior de la pérdida de las características de la aeronave, del performance en este caso. Aquí vemos el efecto que tiene el peso, es variar la velocidad necesaria para alcanzar el mejor planeo. Cuanto más pesado sea el avión, mayor será la velocidad requerida para obtener la misma relación de planeo. Es algo, bueno, el concepto habla por sí solo, ¿no? Digamos, si tenemos más peso, vamos a necesitar más fuerza para mover ese peso. Y si vamos a necesitar más fuerza, vamos a tener que aplicar mayor aceleración a los motores, o indica un mayor consumo de combustible. ¿Para qué? Para mover ese peso que va dentro del avión, para que el avión genere una velocidad que permita generar sustentación en los planos. Entonces, mientras más pesado, más velocidad voy a requerir, mayor aceleración, más consumo de combustible y probablemente mayor cantidad carrera de despegue. Entonces, de todos modos, aquí en la lámina siguiente, aquí vamos a ver un poquito más al detalle, ¿no? El excesivo peso reduce la capacidad de la aeronave para volar en prácticamente todos los aspectos. La penalización de su performance se concreta en, aquí lo vemos, mayores velocidades de despegue y aterrizaje y velocidad de pérdida. Como resultado de esto, pues las distancias de despegue y de aterrizaje son incrementadas. Aquí vemos a manera gráfica
lo influyente que es el peso en las aeronaves. La aeronave para que vuele requiere de unos elementos básicos que aquí lo vemos. Ella necesita un empuje que es realizado por los motores. Hay un peso que actúa en contraposición a ese empuje y hay una resistencia propia de la aeronave. Entonces, ¿qué se requiere? Que el empuje genere la sustentación necesaria para que exista el equilibrio y venza la resistencia propia de la aeronave y del peso así en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso siempre está generando una atracción hacia la Tierra, hacia el centro de gravedad. Y mientras mayor ese peso, pues mayor es la atracción. Y por ende mayor será la resistencia al empuje. Y entonces lo que veníamos hablando en la lámina anterior, se va a requerir un mayor empuje. ¿Para qué? Para vencer este peso que está aquí, que nos afianzando hacia la tierra, para vencer la resistencia propia del avión. ¿Para qué? Para que se genere una sustentación que se genera por lo principal en los planos. Y la sustentación se va a generar por la velocidad, entre otras cosas, la velocidad del fluido del aire que pase por acá por los planos. Entonces necesitamos una mayor sustentación, un mayor empuje para vencer un peso grande y una resistencia. De allí que, bueno, lo limitante y lo importante del control del peso en las aeronaves, porque de ello el peso va a influir muy significativo en el performance de la aeronave como tal. En la materia de masa y centrado, esto se va a explicar un poco más al detalle. Veremos los ángulos, los ejes que se ven afectados por el peso. En este caso sería el eje longitudinal, que se vería afectado por el peso, y el eje transversal. Entonces, aquí ahorita es de manera tal para que se lleven una imagen un poco más somera de cómo actúa el peso, cómo influye el peso en la velocidad y en el performance de la aeronave. Entonces, recapitulando, si tenemos mayor peso, vamos a requerir una mayor aceleración, un mayor empuje, y vamos a necesitar mayor recorrido de la pista, tanto para el aterrizaje como para el despegue. ¿Motivado a qué? A que vamos a necesitar un mayor recorrido en la pista para generar la sustentación necesaria que nos permita elevar el avión. Ok, dicho esto, vamos a la siguiente lámina, la cual nos indica sobre los pesos operacionales existentes, ¿no?, en el mundo de la aviación, o los más utilizados. Quiero aclararle que aquí vamos a hacerle, como la palabra le dice, un resumen muy básico para que ustedes se lleven una idea de los pesos que existen o que por lo general se están tratando en la aviación. ¿Por qué? Porque esto más específicamente va a ser tratado en masa y centrado, donde explicamos y hablamos de cada peso por separado. Pero aquí, como el programa nos exige que toquemos este tópico, pues vamos a hacerle un breve resumen acá de cuáles son estos pesos. Empezamos aquí, todas sus siglas están en inglés. El Basic Empty Weight, o sería en español el peso básico invasivo. ¿Qué significa esto? Este es el tipo de peso el que forma las estructuras y los componentes del avión, los fluidos de operación y el combustible no utilizable. Esto es como cuando el avión sale, pues, de la fábrica, que tiene sus componentes, sus fluidos de operación y el combustible no utilizable. ¿Qué es eso de combustible no utilizable? Es el combustible, pues, que está en las líneas remanentes, que no se puede drenar por propios del, del componente, pues, que tiene que tener algo para su preservación.
Seguimos por acá. Ya tenemos el peso básico en vacío. Y aquí tenemos entonces el Dry Operating Weight, que sería el peso operacional en seco. ¿De dónde sale esto? Pues al Basic Empty Weight, que es este que está acá, le sumamos los ítems operacionales. ¿Qué son los ítems operacionales? Los componentes o elementos que se requieren para cumplir una misión X dentro de la aeronave. Ejemplo, si yo voy a cumplir dentro de la aeronave una misión de búsqueda y salvamento, lo más probable es que tenga que llevar una grúa, una eslinga y una serie de componentes que no lo llevaría si fuera un vuelo administrativo. Entonces, esos adicionales requeridos propios para una misión específica se suman al peso básico, al Basic Empty Weight, y se formaría el peso operacional en seco. Luego tenemos el Zero Fuel Waste, que es cero combustible. El peso llamado cero combustible. ¿Cómo se forma ese peso de cero combustible? Al Dry Operating Weight le sumamos la carga paga. ¿Qué es la carga paga? Si nos vamos a nivel comercial, la carga paga está limitada o definida como aquella carga la que genera ingresos financieros a la empresa, determinada por los pasajeros, el equipaje, las maletas, todo aquello que se va a llevar y que va a generar un pago por su traslado, más los pasajeros. Entonces, al tener esa carga y los ítems operacionales para la misión que se va a cumplir, ya tendríamos entonces formado el Zero Fuel Waste, es decir, todo esto sin combustible. Luego tenemos el Rampa Weight, que es el combustible de rampa, o el peso en la rampa. ¿Qué es la rampa? La rampa es el sitio donde se coloca la aeronave para cuando los pasajeros van a ingresar a la aeronave. Digamos, en lenguaje coloquial, el estacionamiento. Entonces, una vez que el avión está allí, se determina el peso que se llama el rampa weight. ¿Cómo se forma ese peso? Al Zero Fuel Weight, que ya sabemos que viene de acá, le vamos a agregar el combustible de reserva, el combustible alterno, el combustible para el viaje, que es el Trip Fuel, y el Taxi Fuel. El Taxi Fuel es el combustible que se va a consumir desde la rampa o estacionamiento, para que lo entienda, hasta la cabecera de pista. Ese combustible que se consume es ese que está aquí. Luego, el combustible que va desde que inicio el vuelo hasta que voy a llegar a mi sitio de destino es este combustible que está aquí, el Trip Fuel. Y el combustible de alterno es por si necesito irme a un aeropuerto alterno porque el aeropuerto principal no pude aterrizar por alguna razón. Y este combustible de reserva, que es en caso de alguna emergencia, que algunas aeronaves lo utilizan. Bueno, entonces ya tenemos el ramp weight. Entonces aquí tenemos el take off weight, que es el peso de despegue. ¿Cómo se forma ese peso de despegue? Al Zero Fuel Weight, que es este joven que está aquí, le vamos a agregar otra voz al combustible que tenemos aquí, que aquí nos damos cuenta que aquí tenemos el taxi fuel, que dijimos que era el combustible que se consumía desde la rampa hasta la cabecera de pista, ¿verdad? Una vez que ya lo consumimos, ya no lo tenemos aquí, lo eliminamos, ¿verdad? Y entonces nos quedarían estos tres combustibles. Bueno, ese combustible de despegue es el que se queda o el que se forma una vez que se consume el combustible que se hace el recorrido desde la rampa hasta la cabecera de pista. Entonces este sería nuestro combustible para el despegue, máximo peso para el despegue. Take off weight, el peso máximo para el despegue. Y así como tenemos un peso máximo para el despegue, tenemos un landing weight, que es el peso para el aterrizaje. ¿Cómo se forma ese peso? Bueno, ese peso resulta pues de restar. Acuérdense que aquí restamos el taxi fuel
porque lo consumimos desde la rampa hasta la cabecera de pista. Entonces aquí vamos a restar el trip fuel, que es el combustible que se consume desde que el avión despegue del aeropuerto de origen hasta llegar al aeropuerto de destino. Este combustible ya aquí lo consumimos, entonces aquí nos quedaría el combustible alterno y el combustible de reserva. Eso formaría el landing weight, que es el peso de aterrizaje de la aeronave. Entonces, a manera general, estos son los tipos de pesos que se utilizan en la aviación. Si nos dan cuenta, aquí hay unos ítems que están en rojo, es porque estos pesos tienen un máximo zero fuel weight, un máximo de rampa weight, igual un máximo para el despegue y un máximo para el aterrizaje. Pero lo que no importante ahorita que quiero que se lleven es que sepan que estos tipos de pesos existen y son los más manejados a nivel de aviación. Entonces cuando ya le hablen de un peso básico, de un peso operacional, de un cero combustible, de un rampa weight, un peso de despegue y un peso de aterrizaje, ya ustedes tengan una idea general de qué les están hablando. Ok, entonces seguimos al objetivo siguiente, que son los tipos de aeronave. Aquí nos vamos a pasear por los criterios que existen para la clasificación. Existen muchos criterios, aquí lo podemos ver, el número de por el número de motores, el tipo de motores, la posición de los planos, el alcance, la superficie donde aterrizan la estela, la misión y la capacidad. Pero dentro de esa gran gama de definiciones de criterios, los más utilizados son estos: según la estela, la superficie de aterrizaje y la misión, que es lo que vamos a tratar un poco más acá al detalle. De todos modos, es bueno que ustedes sepan que todo esto existe, pero vamos a trabajar con los que comúnmente son utilizados. Aquí vemos la lámina siguiente: estela turbulenta. ¿Qué es la estela? Es una turbulencia provocada por los vórtices de punta del ala. Cuando se genera sustentación, su fuerza es directamente proporcional al peso e inversamente proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la aeronave es lento y pesado, su fuerza de vórtice es máxima. Y si es rápido y ligero, su fuerza del vórtice es mínima. Esto es para que tengamos una idea de qué es la estela. Estos son los vórtices, que aquí lo podemos ver, las puntas de los planos. Y una vez que el avión comienza su ascenso, o sea, su despegue, se generan lo que digamos una especie de turbulencias aquí en los extremos que van trasladadas hacia atrás. Entonces, esto es lo que ya llamaríamos turbulencia o estela. Ok. ¿Cómo diferenciamos esa estela? Bueno, esa estela está categorizada de acuerdo al peso de las aeronaves y su tamaño. Para definir esta categoría, pues aquí vemos el cuadro. Si la aeronave es menor a 7000 kilogramos, la categoría de estela es light o liviana. Un ejemplo sería un Cessna 172. Si la aeronave pesa entre 7000 y 13600 kilos, su categoría sería medio. Si es mayor de 13000, sería heavy, digamos pesada. Y si es mayor, hay un Airbus, que es lo que los catalogan como super, entonces sería una estela super pesada. Esta manera es como se diferencian las estelas en las aeronaves. Y no sé si se acuerdan cuando hicimos el plan de vuelo, que hablamos del plan de vuelo, del formato.
que había unos ítems donde preguntaban qué tipo de estela correspondía al avión. De allí es donde viene esa letra que nosotros colocamos en esa oportunidad M de medium, pero podemos haber puesto L de light, la H de heavy o de super, y ya sabemos de dónde todos esa definición. Seguimos. Aquí vemos más claramente los tipos de estela. Las light, una Cessna, son los aviones pequeños. Una Cessna sería el ejemplo típico para ese. La medium, un Airbus 320, que es muy usado comúnmente como aeronave comercial. Vean aquí atrás, este es un ejemplo bastante práctico de cómo se genera esa estela. El flujo de aire, ahorita se logra ver porque las condiciones ambientales así lo permiten, pero hay ocasiones en que no se ve. Pero aún no viéndose, esto es lo que se forma. Unas turbulencias, una especie de remolino, digámoslo así, que afectan la estabilidad de la aeronave que pueda venir muy próxima a esa estela. Aquí tenemos el Heavy, que es la que genera el Boeing 777, y la Super, que es el A380, avión de 4 motores. Acuérdense que mientras más pesado y lento, mayor es la estela. Y aquí atrás vemos pues al fondo cómo se forman esos remolinos que afectan pues la aeronave que venga próxima aquí atrás. ¿Por qué? Porque el aire está bastante movido, digámoslo así. ¿Qué debemos hacer nosotros respecto a la estela? ¿Para qué la debemos conocer? Para esto, ¿no? Hay que establecer unos márgenes de seguridad que se deben tener al momento del despegue con estela. Entonces, cuando esa estela se forma, los controladores aéreos tienen ya su, digamos, su manual y su normativa. Si la aeronave que despegó es ligera, hay que esperar por lo menos 2 minutos como mínimo para la próxima salida. Aquí vemos si es medio y detrás viene una que es heavy o pesada, 2 minutos. Y así nos va hablando cuánto va a ser el tiempo que se debe esperar para el próximo vuelo. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos antes de estos tiempos predeterminados, pudiera suceder lo que les hablé anteriormente, que un avión puede entrar en pérdida, puede perder sus características de performance, ya que el aire se encuentra, digámoslo así, enrarecido o turbulento. Entonces, pudiera afectar la aerodinámica de la aeronave y por ende poder generar inestabilidad y difícil control de la misma. Entonces, de allí lo importante de conocer las estelas, el origen, quién lo genera y cómo evitarlas. Y la normativa para el despegue, una vez que una aeronave que haya despegado previo a nosotros genere una estela. Sigamos por acá. Habíamos dicho que según las estelas, pues se definían las aeronaves bajo esa condición, según el tipo de estela que la misma genere. Y también tenemos que es una de las más conocidas según la función que desempeña. Avión comercial, es un modelo especialmente construido para el transporte de pasajeros y los más utilizados por las compañías aéreas. Aquí lo podemos ver. Este es un modelo de avión comercial. Este creo que es bastante común para todos nosotros. ¿Qué otro tipo tenemos de aeronave? Según la función que desempeñan. El avión militar. ¿Cuál es la diferencia? Que estos aviones tienen como finalidad ser utilizados
con fines bélicos, es decir, en caso de guerra o alguna situación que perturbe el orden interno o externo. Son empleados tanto como para ataque como para defensa, espionaje, vigilancia y rescate. Entonces aquí podemos ver un tipo de aeronave militar. En este caso este es un Sukhoi de la aviación militar venezolana. Y bueno, es un avión construido específicamente con este performance, como ya conocemos la definición de performance, ¿verdad? Bueno, el performance de los aviones militares es muy definido, que nos va a permitir hacer maniobras, virajes, disparar, tiene armamento, la velocidad, que son muy rápidos, entre otras características que tiene. Sigamos por aquí viendo los tipos de aviones, y aquí nos encontramos pues con los aviones de carga. Pueden ser también llamados aviones de transporte. Se utilizan para transportar bienes y objetos de gran tamaño, más que pasajeros. No contienen elementos tales como asientos u otros requeridos para el transporte de individuos, y sus puertas son más anchas, por lo que cargan y descargan, por las que cargan y descargan los elementos. Aquí podemos ver, esto es algo muy típico en los aviones de carga. Levantan la nariz y por aquí el acceso del volumen de carga. Y como lo dice, pues tienen pocos asientos, no tienen casi asientos, porque su función primordial es la de cargar carga, cajas, equipos, todo lo que se requiera para el traslado, y por lo tanto necesitan de un espacio. Aquí lo podemos ver, un espacio bastante amplio, porque por lo general los volúmenes de esas cargas son bastante grandes también. Seguimos por acá y en la próxima lámina podemos conseguir las aeronaves en función de la superficie de aterrizaje. ¿Cómo se definen? Convencionales, que son todas aquellas aeronaves que están diseñadas para aterrizar o posarse en tierra, disponiendo para este fin un tren de aterrizaje o patines en el caso de algunos helicópteros. Patines no son patines de esos comunes que nosotros vemos para patinar, es una estructura que se le denomina patín de aterrizaje. Aquí podemos ver pues que las aeronaves convencionales, por lo general, es el tipo de aeronave, como lo acabamos de ver, que están diseñadas para aterrizar y posarse en tierra. Básico, aquí podemos ver una aeronave comercial. Seguimos por acá. Según la superficie donde aterrizan, conseguimos los hidroaviones. ¿Qué son ellos? Los hidroaviones son aquellas aeronaves que tienen la capacidad para despegar y aterrizar. En este caso sería amerizar exclusivamente en el agua, disponiendo para este fin uno o varios flotadores en lugar de ruedas para posarse en el agua. Aquí podemos ver una aeronave que tiene los flotadores en vez de las ruedas, para cumplir la función de poder posarse en el agua. Entonces, en función de la superficie donde aterrizan, podemos ver cómo nos encontramos con los aviones convencionales y los llamados hidroaviones. Seguimos por acá. Otro de los términos que están relacionados, que nos indica el objetivo, es las limitaciones al performance. Ya sabemos lo que es performance, ¿verdad? Entonces queremos ver qué factores pueden afectar ese performance de la aeronave. Lo tenemos agrupado en tres conjuntos, digámoslo así: en pista, ambiente y aeronave. En cuanto a la pista, nos dice el tipo de superficie, la condición y la inclinación. ¿Por qué el tipo de superficie? Porque la pista puede ser de asfalto, puede ser de tierra o puede ser de grama. Entonces, dependiendo
del tipo de pista afectará el rendimiento o no. ¿Por qué? Porque el agarre o la fricción que tiene un tren de aterrizaje, un caucho, una rueda en el asfalto, no es la misma a que si estuviera en, en grama o estuviera en tierra. Entonces, al no tener la misma fricción, requerirá de un poco de mayor de velocidad para generar esa fricción. Por ende, va a necesitar más pista para despegar, mayor consumo de combustible y todas las condiciones necesarias para despegar con seguridad. De ahí que la superficie de la pista influye mucho en el rendimiento. Y por supuesto también la condición. ¿Por qué? Pues sabemos que la condición de la pista puede que tenga nieve, que esté húmeda o que esté seca. Y como ya hemos visto, dependiendo si tiene nieve, si está húmeda o está seca, la fricción, como veníamos hablando, el agarre de la rueda con respecto al suelo, va a variar. Y al variar ese agarre, ya sabemos todo lo que conlleva ello, pues la velocidad, aceleración y carrera de despegue que se va a hacer más larga. La inclinación de la pista también va a ser un factor que va a influir en el rendimiento. ¿Por qué? Porque podemos tener una inclinación positiva o negativa. Positiva es hacia arriba. Entonces, cuando bien sea que despeguemos o aterricemos, nos vamos a ver influenciados en condición. Porque si en cada caso cuando nosotros vamos a despegar con una pista de inclinación positiva, vamos a necesitar una mayor aceleración para vencer esa inclinación. Y por ende, vamos a necesitar más velocidad para poder en los planos, y esa mayor velocidad nos va a indicar que necesitamos una mayor carrera de despegue. Y entonces eso también, esa carrera de despegue va a limitar el ángulo de ascenso, y lo que va a limitar también si el aeropuerto presenta o no algún obstáculo al final de la pista, y entonces se va a ver influenciado por el ángulo de inclinación que tengamos para ver si lo podemos eh, liberar ese obstáculo. De no ser así, pues tendría que replantearse el vuelo, y por lo general se tiende a bajar la carga, a bajar peso para tratar de tener menor carrera de pista para tener un mayor ángulo de ascenso, pues influyen una serie de condiciones. Igualmente, si la pista es inclinada hacia abajo, sería todo lo contrario, ¿verdad? Tendría una mayor velocidad, la aceleración sería menos, y necesitaríamos un menor recorrido para en cuanto al despegue. Entonces, todas esas condiciones igualito se manifiestan durante el aterrizaje. Porque si voy a aterrizar en una pista con inclinación positiva, mi carrera de aterrizaje va a ser menor a la que si aterrizo en una pista con inclinación negativa. Por supuesto, todo esto estamos hablando de un vuelo en condiciones estándar, porque acuérdense que todo va a ser influenciado por el tamaño del avión, la carga que se lleve, si viene pesado, si viene liviano, la distribución de la carga, el tipo de motor, y una serie, la superficie hipersustentadora, la densidad del aire, cómo esté la densidad del aire y todas esas cosas que también influyen. Aquí nos vamos al ambiente: presión, temperatura, humedad y viento. Todos estos factores se transforman en densidad del aire. Y acuérdense que esto es un factor importante para digamos, el funcionamiento, entre otras cosas, de los motores y de la sustentación. Sabemos que en una densidad baja o una densidad alta puede variar. Acuérdense que los motores funcionan de entre otros ingredientes o que necesitan elementos, oxígeno, aparte del combustible.
Y cuando hay una densidad baja, quiere decir que tenemos poco oxígeno en el ambiente. Y si hay poco oxígeno, voy a necesitar un mayor consumo, una mayor aceleración para poder compensar esa deficiencia. Igualmente, eso se va a repercutir en la sustentación. Entonces ahí vemos lo importante pues que es las condiciones atmosféricas a la hora de bien sea un despegue o un aterrizaje. Y el viento, como hemos visto en las gráficas de anteriores, como un avión que quería aterrizar no pudo aterrizar porque el viento lo hizo que perdiera su centro de pista. Bueno, importantísimo pues para cualquier aeronave que quiera despegar o aterrizar, porque si es para aterrizaje o despegue, si tenemos un viento cruzado, habrá que tomar una serie de normativas y de condiciones, siempre y cuando la seguridad así lo permita. Si no, el vuelo tendrá que ser abortado hasta tanto las condiciones mejoren. Entonces aquí vemos cómo la pista sí influye en el rendimiento, cómo el ambiente también influye en cuanto a la densidad y el viento. Y la aeronave como tal, como les dije en el comentario pasado, el peso, la configuración de aterrizaje y el uso de frenos, spoilers y reversibles. El peso ya lo conocemos cómo influye de manera significativa. Creo que es una de las cosas que más influye, entre otras cosas, su distribución y la atracción que él hace hacia el centro de la Tierra. Entonces, dependiendo del peso, vamos a tener una configuración de aterrizaje y un uso de frenos, spoilers y reversibles. Acuérdense que los reversibles es un freno y los spoilers son unos frenos, digamos, aerodinámicos. Entonces, que contribuyen a disminuir la velocidad del avión. Entonces, aquí podemos ver cómo estos tres factores, pista, ambiente y aeronave, se ven afectados o afectan el rendimiento de una aeronave, bien sea para el despegue o para el aterrizaje. En cuanto a su performance, que ya sabemos que el performance que es las características para las cuales fueron diseñadas, las características de rendimiento para las cuales fue diseñado el avión. Entonces, bueno, hasta aquí el objetivo número 2. Cualquier duda, pregunta, estamos a la orden, ya sabemos los medios por los cuales la vamos a hacer y estaremos entonces pendientes para el objetivo número 3.